Vamos a resolver los ejercicios de física del documento 2. Empezamos por el ejercicio 51. Una feria de juegos mecánicos tiene varias atracciones, entre ellas dos ruedas moscovitas que se mueven con MCU, movimiento circular uniforme, como se muestra en la figura, las cuales poseen canastillas que tienen la misma rapidez lineal. Tienen igual rapidez lineal, esta es la condición del ejercicio. La misma o igual rapidez lineal. Con base en la información, ¿qué proposición es correcta? Para rapidez lineal tenemos que tener clarito qué es rapidez lineal. La rapidez lineal es esta, que es igual a la rapidez angular por el radio. Esta es la rapidez lineal. La rapidez lineal se mide en metros por segundo. La rapidez lineal se mide en metros por segundo. Atención. Esto se mide en metros por segundo. En cambio que la rapidez angular es esta de aquí. La rapidez angular se mide en radianes por segundo. Son conceptos diferentes, pero son proporcionales. Entonces aquí en color verde dibujé la idea de rapidez angular. Esta W. La rapidez angular es qué tan rápido se barre un ángulo. El ángulo está medido en radianes. Ya vimos que pi radianes es 180 grados o 2 pi radianes es 360 grados. Entonces la rapidez angular, esta W, es qué tan rápido se barre un ángulo. Y la rapidez lineal, B de vaca, es en cambio qué tan rápido se recorre esta trayectoria circular y se mide en metros por segundo. Visto esos conceptos, tenemos también que identificar que en la fórmula los radios son diferentes. El radio del círculo A es mayor que el radio del círculo B. Aquí tengo un radio más pequeño. Vamos a poner R. Este va a ser mi RB. Y el radio de acá va a ser mi R de radio A. Fíjense en que en las opciones me hacen preguntas acerca de la velocidad angular. Me hacen preguntas acerca de la aceleración centrípeta. Fíjese en esos detalles importantísimos, porque con eso ya sé qué fórmulas tengo que analizar. Me hacen preguntas sobre la velocidad angular, sobre la aceleración centrípeta. Velocidad angular, aceleración centrípeta. Me preguntan cuál es mayor, cuál es menor, en conclusión aquí. Y eso lo tengo que analizar con las fórmulas. Entonces, para velocidad angular, necesito la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de velocidad angular? Vamos a escribirla, vamos a escribirla por la parte izquierda. Para aceleración centrípeta, también necesito la fórmula. Ustedes ya tienen su formulario, de repente aún no se saben de memoria. Aquí tengo. Aceleración centrípeta o aceleración normal. Centrípeta o normal es la que se dirige al centro de la circunferencia. Es igual a omega al cuadrado por R. Vamos a llevarnos estas fórmulas también para no escribir mucho. Tenemos que identificar las expresiones o fórmulas
que nos preguntan en los enunciados. Nos pregunta sobre velocidad angular y sobre aceleración centrípeta. Pues vamos a ver qué ocurre con esas. La condición dice que la rapidez lineal es la misma para las dos ruedas. ¿Qué significa esa condición? Me dice que la rapidez lineal de una rueda es igual a la rapidez lineal de la otra rueda. Hay dos ruedas, una rueda A y hay una rueda B. Y lo que te dice aquí, dice como condición del ejercicio, que ambas canastillas, ambos juegos, ambas ruedas, tienen la misma rapidez lineal. La rapidez lineal ya vimos que es la B, o V, como le quieran llamar. Entonces, que la rapidez lineal sea la misma para las dos es que la rapidez lineal de A es igual a la de B. Desarrollemos un poco estas expresiones. La rapidez lineal de B, vamos a ver a qué es igual. A la rapidez angular de B por el radio de B. Para la rapidez lineal de ¿a qué es igual? A la rapidez angular de A por el radio de A. Con estas expresiones tengo que analizar. Para que esto se mantenga igual, para que esta igualdad se mantenga, tiene que ocurrir algo en esta igualdad. Fíjense en lo que tiene que ocurrir. En el gráfico, yo veo algo interesante en el gráfico. Yo veo algo muy interesante, que el radio del A es mayor que el radio de B. El radio de la rueda A es mayor que el radio de la rueda B. Cuando una cantidad sea mayor, yo suelo ocupar estas flechitas que indican que es mayor. Entonces, fíjense aquí, si el radio de A es mayor, el radio de B es menor, le pongo una flechita apuntando hacia abajo, que es mayor, y una flechita hacia arriba apuntando, perdón, una flechita hacia abajo apuntando que es menor. Esto me dice el gráfico, que el radio de B es menor, le pongo una flechita hacia abajo. El gráfico me dice que el radio de A es mayor, le pongo una flechita hacia arriba. Estas son condiciones del ejercicio. Para que la igualdad se mantenga, ¿qué tiene que ocurrir para que la igualdad se mantenga? Si el radio de A es mayor, entonces la velocidad angular de A tiene que ser menor. En el otro lado, si el radio de B es menor, la rapidez angular de B tiene que ser mayor. Y así se va a compensar estas subidas y bajadas. Y así el producto de la izquierda va a ser igual al producto de la derecha. Y así se va a cumplir esa condición. Condición del ejercicio que la rapidez lineal de A es igual a la rapidez lineal de B. Entonces yo tengo la teoría. ¿Qué puedo concluir de esto que he analizado aquí? Que la rapidez angular de A es menor a la rapidez angular de B. Vamos con la primera opción, la opción A. ¿El módulo de la aceleración angular es el mismo para ambas ruedas? No, nunca puede ser la misma con esa condición. Ya vimos aquí que la una es menor y que la otra es mayor. Esta opción no puede ser. Solo analizando las proporcionalidades de la fórmula. ¿Dónde más me preguntaban velocidad angular? En la C. ¿El módulo de la velocidad angular de la rueda A es mayor que el módulo de la velocidad angular de la rueda B? Falso, vemos que es menor. Este símbolo significa menor. Tampoco puede ser la C. La velocidad angular no puede ser ni la misma ni igual para ambas ruedas. Y aquí encontré que la velocidad angular A es menor que la B, pero aquí en el enunciado dice que es mayor. Falso. No es mayor. Esto está falso, por eso la C es falsa. Me queda entre la B y la D. Aquí me preguntan sobre la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene que ser la misma para ambas ruedas. Esto es falso.
porque si la velocidad angular no es la misma, la aceleración centrípeta tampoco puede ser la misma, por teoría. Para aceleración centrípeta, ¿qué tienen? Miren cómo la aceleración centrípeta está aquí y qué depende de la velocidad angular. Si la velocidad angular ya vimos que son diferentes, la aceleración centrípeta también son diferentes. Eso viene de analizar la proporcionalidad en las fórmulas. Como les demostré aquí, ¿qué es analizar proporcionalidad? Yo aumento una variable y veo qué pasa con la otra variable. Entonces aquí, si una variable sube, la otra tiene que bajar para que se mantenga la igualdad. Es como que una compensación, un tanteo. Vamos a analizar ahora la última. Vamos a repetir la B. De repente no esté clarito la B, vamos a repetir la B. La aceleración centrípeta también es igual a la rapidez angular al cuadrado por el radio. Pero nosotros ya vimos que la rapidez angular son diferentes, mira, ve. La rapidez angular son diferentes. Ya analizamos. Si son diferentes, entonces aquí también me va a dar aceleración centrípeta diferentes, y punto. Porque estas fórmulas son proporcionales. Son proporcionales. ¿Qué significa? Que si la una aumenta, la otra también aumenta. Si la una es menor, la otra también es menor. Si la una es mayor, la otra también es mayor. Entonces, por ese motivo, la aceleración centrípeta va a ser diferente en las dos ruedas. Solo con ese análisis, con Descartes, ya me queda solo la D como opción correcta y fin del ejercicio. Ahora vamos a demostrar que la D es la correcta. Vamos a partir de la misma condición inicial, esta misma. Esto es lo que te dice el enunciado del ejercicio. Parte del enunciado del ejercicio es esto. Parte del enunciado del ejercicio es esto de aquí. La condición del enunciado, que ambas ruedas giran a la misma velocidad lineal. Tanto la rueda A como la rueda B tienen la misma velocidad lineal. Un poco el trabajo aquí es darse cuenta qué fórmula ocupar para entenderlo. Vamos a tratar de explicarla. Esta fórmula me sirvió para tantear, para saber que no son iguales la aceleración centrípeta, ni de A ni de B, no son iguales. Pero la que me ayuda más hasta darme cuenta si es mayor o menor es esta última. Aquí está la fórmula al cuadrado, pero me da lo mismo si yo lo analizo así, sin elevar al cuadrado. O si desean, se eleva al cuadrado, pero si está elevado al cuadrado a ambos lados de la igualdad, es como sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, es como que se podrían omitir. Entonces, si yo despejo de aquí, fíjense en que es igual la rapidez. La rapidez lineal aquí va a ser igual a la aceleración centrípeta por el radio. Pero como aquí los dos irían al cuadrado, solo reemplazo así directamente para ahorrarme un poco de escritura. Entonces vamos a reemplazar la velocidad lineal de A, que es igual a aceleración centrípeta de A, por el radio de A. Para B, que es igual a aceleración centrípeta de B, por el radio de B. Y repito, esto viene solo para explicar por qué es la opción D. Pero por descarte ya vi que es la opción D. Fueron muy sencillas de descartar las tres primeras. La cuarta tiene que ser, ya no hay de otra. Fíjense en cómo analizamos otra vez. El radio de A es el mayor, es la rueda más grande, tiene un radio más alto. Entonces pongo que el radio de A es un valor alto, flecha arriba. El radio de B es menor, tiene un valor bajo, pongo flecha hacia abajo. Para que la igualdad se mantenga hay que compensar. ¿Qué quiere decir compensar? Que la aceleración centrípeta de B pues tiene que subir su valor y la aceleración centrípeta de A tiene que bajar su valor. Con esto, ¿qué me doy cuenta? Que la aceleración centrípeta de A es menor que la aceleración centrípeta de B.
Es lo que me dice el enunciado de la opción D. El módulo de la aceleración centrípeta de las canastillas de la rueda moscovita A es menor que el módulo de la rueda de la canastilla de la moscovita B. Viene del análisis de una ecuación. Y espero que esto quede claro, pero si no es así, es entendible, es un poquito laborioso de comprender esto. Yo hago mentalmente el análisis de que aumenta y disminuye, pero si tú reemplazas valores, también se puede entender. Por ejemplo, vamos a poner valores que me voy a inventar. Voy a hacer el mismo análisis, pero con valores. Supongamos que el radio A vale 4. Déjenme llevar todo esto para que se comprenda. En vez de flechas voy a reemplazar con números. El radio A, digamos que vale 4. El radio B va a valer menos, cualquier número menos. Por facilidad va a poner el 2. Yo tengo ahí la condición que el radio de la rueda A es mayor que el radio de la rueda B. Entonces, para que la igualdad se mantenga, la aceleración centrípeta tiene que compensarse en B. En B tiene que ser mayor. Podemos poner, si ponemos el valor de 3, pongamos un valor un poco más alto, 6. Me quedaría 6 por 2. 6 por 2. Ese número es arbitrario, pero fue un número alto, porque esa es la condición, que se compensan. Si una variable baja, la otra variable sube. Es como que en la regla de 3. Entonces acá, ¿qué número tiene que poner? Un número menor. Y por ejemplo, yo le intuyo que es el 3, pero es un número menor. Lo que interesa es que sea menor. Y ahí se puede comprobar que este de aquí es menor al de acá. Lo que dice aquí, aceleración centrípeta de A es menor que la de B. Y eso es con la condición para que se mantenga la igualdad. A la izquierda que tengo 3 por 4, 12. Y a la derecha que tengo 6 por 2, 12. Se mantiene la igualdad que dice el ejercicio en el enunciado, que la rapidez lineal de A sea igual a la rapidez lineal de B. Tú puedes probar con valores, sino que tantear con valores es un poquito más complicado. Lo más entendido esto de los números, tú puedes aplicar esto de que si una letra sube, la otra tiene que bajar para que se mantenga la igualdad. Y esto sería el análisis de este tipo de ejercicios que te ponen fórmulas y tienes que analizar qué pasa con las fórmulas. Las variables aumentan, qué pasa con otra variable, una variable disminuye o es menor, qué pasa con la otra variable, etcétera. Ejercicio 52. En un juego de billar experimental se ha empleado bolas de diferente masa. Diferente masa. Un participante golpea una bola blanca de 160 gramos, otorgándole una rapidez de 10 metros por segundo. Y de esta manera impacta a la bola número 8 de 200 gramos, que se encuentra en reposo. La primera bola le subrayé con color verde. A la segunda bola le voy a subrayar con color azul. La masa y la velocidad inicial es cero porque está en reposo. Mediante una cámara de alta velocidad se registró que la bola número 8, después de la colisión, se desplazó con una rapidez de 6,4 metros por segundo. Determine la rapidez en metros por segundo que desplaza la bola blanca después de la colisión, considerando que el efecto de la fuerza de rozamiento es despreciable y que las bolas se desplazan en la misma dirección. En la misma dirección vamos a suponer que se desplazan horizontalmente a la derecha. Tengo la bola blanca, primerito que nada. La bola blanca estaba en movimiento, le pongo una flecha que se estaba moviendo. Este impacta la bola negra, la bola 8, en el billar. Esa estaba en cambio en reposo. Su rapidez inicial es cero.
¿Qué ocurre luego? Luego que la impacta, pues la bola blanca sigue moviéndose y la bola negra adquiere movimiento, sale golpeada, también tiene su rapidez. La de aquí tiene su rapidez inicial. Esta estaba moviéndose con una rapidez. Vamos a ponerle rapidez de la bola blanca, tal como el billar. Acá vamos a poner rapidez de la bola negra, N. Estas son rapidez inicial, al inicio de la situación. Al final de la situación, rapidez final de la bola blanca. Acá vamos a poner rapidez final de la bola negra. Entonces, esto es un sistema de dos bolas de billar, una de color blanco, una de color negro. Al inicio, aquí puse el índice, el subíndice es 0 porque es inicio. Y luego tengo acá el final. Esto es aplicación de cantidad de movimiento. ¿Cómo sé que es cantidad de movimiento? Cuando en el enunciado solo veo datos de rapidez, datos de masa, muy seguro que eso es cantidad de movimiento. Y ocurre aquí la fórmula de conservación de cantidad de movimiento. Cuando no existe una fuerza externa o cuando el instante de tiempo es muy pequeño, la cantidad de movimiento se conserva. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a poner un igual. Quiere decir que la cantidad de movimiento P al inicio es igual a la cantidad de movimiento P al final. Ahora nos queda reemplazar con las fórmulas. Al inicio tengo la masa de la bola blanca por la velocidad inicial de la bola blanca, más en azul la masa de la bola negra por la velocidad inicial de la bola negra. Esto es el inicio. ¿Por qué pongo m masa b velocidad? Porque cantidad de movimiento p es eso, masa por velocidad. Al inicio simplemente tengo que ponerle esto, p0, velocidad 0. Al final que tengo que ponerle pf, velocidad f. Vamos al final, entonces, al final tengo la masa de la bola blanca por la velocidad final de la bola blanca, más la masa de la bola negra por la velocidad final de la bola negra. Reemplazo datos y tengo una ecuación sencilla de despejar y sería mi ejercicio. Vamos a poner los datos. La masa de la bola negra, aquí. Dice que es de 200 gramos. Pero la velocidad inicial de la bola negra es cero. Entonces esto se va de unas. 200 por cero, cero. Más, vamos con la bola blanca. La masa de la bola blanca es 160 gramos. La velocidad inicial de la bola blanca es 10 metros por segundo. Están en el enunciado aquí y acá. Al final, ya como las bolas rebotan, esto es un choque elástico. Rebotan como un elástico, rebotan. El choque elástico es cuando rebotan, cuando no se quedan pegadas. Cuando sí se quedan pegadas, se llama choque inelástico. Entonces, aquí las masas son diferentes, las masas están separadas. La velocidad final de la bola blanca es la incógnita, más la masa de la bola negra, 200, por la velocidad final de la bola negra, el dato del ejercicio, 6,4. Y listo, solo tengo una incógnita. Despejar bien eso y está la respuesta. Listo. En la parte izquierda aún no multiplico, voy a dejar expresado este 160 por 10. En la parte derecha esto es lo que queda. En la parte izquierda, ¿qué es lo que pasa? Perdón, en la parte derecha esto que está sumando pasa a restar al otro lado. Aquí está restando. Esto que está multiplicando, ¿qué pasa? A dividir.
Y aquí tengo, esta sería la expresión de la velocidad final de la bola, de la bola blanca, despejadito. La respuesta sería 2, la opción C, opción correcta. ¿Cómo lo harían? O sea, mentalmente, verán, fíjense yo veo que en el numerador y en el denominador tengo números que son múltiplos de 10. Puedo sacar factor común 10 arriba en el numerador y abajo en el denominador y cancelarlos. Es lo mismo que hacer esto. Este cero de aquí se va con estos dos ceros. Así. ¿Qué más puedo hacer? El 6,4. Yo puedo hacer que un cero se vaya con la coma. Entonces esta coma desaparece y se coloca detrás del 4. Es como tener 10 por 6,4, 64. Entonces ya no tengo 20, sino tengo 2. ¿Qué más puedo simplificar? Sacar factor común 16. Entonces este 16 se cancelaría con el 16 de aquí y con el 16 que hay acá. 64 para 16 a 4. Es como simplificar o es como sacar factor común. Abajo en el denominador me quedó 1. Se desapareció el denominador. Aquí en la derecha, ¿qué es lo único que me queda? Me queda el 10 y me queda el 2 y este 4. Entonces con esto que he conseguido, que la velocidad final de la bola blanca, aquí va a ser igual. Aquí solo tengo el 10. Menos. Este menos que dice aquí, 2 por 4, 8. Y eso va a ser 2 metros por segundo. Fin del ejercicio. Un basquetbolista practica sus lanzamientos de tiro libre desde el mismo punto de la cancha de básquet. Uno de sus tiros genera una trayectoria parabólica de acuerdo a un sistema de referencia, donde todas las medidas se encuentran en metros, como se muestra en la figura. ¿Dónde está el sistema de referencia? El eje X es el eje sobre la horizontal. Aquí está el eje X. El eje Y, aquí está. Desde aquí se dibujan varios vectores. Con base en la información, identifique el vector desplazamiento, te piden. El vector desplazamiento, eso se escribe así. Delta R es el vector desplazamiento. Determina el desplazamiento. El vector de desplazamiento que realiza el balón en el lanzamiento de tiro libre generado por el jugador. Te dan varios vectores. ¿Cuál será el vector de desplazamiento? R0, RF, el vector M o el vector N. El vector de desplazamiento es este. La opción correcta, vector N. Este es mi vector de desplazamiento. Por definición, primeras clases del ser bachiller, delta R. ¿Por qué sería este? Mi vector de desplazamiento matemáticamente se define así. Vector posición final menos vector posición inicial. Geométricamente, ¿cómo se define el vector desplazamiento? El vector desplazamiento es la flecha que une el punto inicial, y aquí tengo mi punto inicial con su vector posición inicial, une con el punto final. El punto final está escrito aquí con el vector posición final. Aquí dice R final, RF. Si no se dan cuenta, tal vez no se ve, RF dice aquí. Entonces, el vector de posición es el vector que va desde el principio del punto inicial al final del punto final. Y justo en el final del punto final, ahí va la flecha. Eso quiere decir que une principio con fin.
La trayectoria puede ser cualquiera. La trayectoria puede haber sido esta, puede haber sido esta, la trayectoria puede ser incluso así, pero el vector desplazamiento siempre es un vector, una flecha, una línea recta que une el principio con el fin. El principio tiene su vector posición inicial, R0. De repente te pregunten otra cosa, te pregunten ¿cuál es el vector posición inicial? Pues R0. ¿Cuál es el vector posición final? RF. Este RF. Siguiente ejercicio 54. Con base en las figuras, todas las proposiciones son correctas, excepto. Quiere decir que hay tres proposiciones, hay tres oraciones, tres enunciados correctos y excepto uno. Uno está falso. ¿Cuál será ese falso? Hay que ver los gráficos, la información que nos muestran, comparar con los enunciados y ir viendo cuál está bien o cuál está mal. En los gráficos yo veo el de la izquierda, el primer gráfico tiene curvas, tiene líneas, tiene gráficas de conductividad. La conductividad eléctrica en función de la temperatura. Conforme aumenta la temperatura, aumenta de 50 a 100, a 150. ¿Cómo aumenta la temperatura? Disminuye la conductividad. En el gráfico de la derecha, como aumenta la temperatura, la resistividad aumenta. Miren cómo aumenta, cómo sube. Es la información del gráfico. En las preguntas vamos a ver qué hacen las preguntas. Recuerden que la conductividad y resistividad son antónimos. Son conceptos opuestos, inversos. Cuando uno sube, el otro baja. Opción A. Vamos a ver la opción A. La resistividad eléctrica del hierro es mayor que la del aluminio. Resistividad, me dice. Me voy al gráfico de resistividad y comparo hierro y aluminio. El hierro es mayor al aluminio. Esto es correcto, esto es verdad. ¿Por qué? Porque la gráfica de hierro está arriba de la de aluminio. Entonces, la función de resistividad es mayor para el hierro y menor para el aluminio. Si nos fíjense, por ejemplo, aquí a los 100 grados centígrados, aquí el aluminio tiene una resistividad casi de 50. A los mismos 100 grados centígrados, el hierro tiene una conductividad de más o menos por la mitad, como que 125. Eso viendo así con puntos. Pero visualmente viendo que una gráfica está arriba de otra, pues esa gráfica tiene valores mayores y punto. Ya dicen las opciones que es la opción B la correcta. Puede ser, vamos descartando. Opción B. La conductividad eléctrica del aluminio es mayor a la del cobre. Ahora me está diciendo sobre conductividad. Me voy al gráfico de conductividad. Aquí a la izquierda. Miro el aluminio y miro el cobre. Aquí tengo aluminio, aquí tengo cobre. Me dice que el aluminio es mayor. La conductividad eléctrica del aluminio es mayor que la del cobre. No, es menor porque está con una gráfica menor, una gráfica abajo. Es menor. Entonces, esto de aquí está equivocado. Entonces, ya puedo concluir que esta es la falsa. Y ahí puede morir mi ejercicio. Listo, marco las B, siguiente ejercicio. Por practicar vamos a ver los conceptos que siguen en la opción C. Me pregunta, ¿quién cambia el concepto de resistividad eléctrica? La resistividad eléctrica del cobre es menor que la del hierro. Voy al gráfico de resistividad eléctrica, veo cobre y veo hierro. El del cobre tiene menor resistividad, sí, porque la curva o la gráfica tiene acá menores valores, valores más abajo. Entonces, esto es verdadero. Entonces, la C verdadera, la A verdadera, la D también tiene que ser verdadera, ya que ya vimos que la F falsa es la B. Saquemos de duda que la D es verdadera. La conductividad eléctrica del hierro es menor que la del cobre. Conductividad. Y el hierro es menor que del cobre porque está abajo la gráfica. Tiene menores valores del hierro que el cobre en cuestión de conductividad. ¿Verdadero? Y listo. Este ejercicio de este tema, ya les he dicho, está simple.
aprovechar este tipo de ejercicios de aquí. Esto es para hacerlo rápido. Menos de un minuto. Y siguiente ejercicio. Correcto, correcto. Los que en el chat me participaron poniendo la B. Opción correcta. La B es la única opción falsa. Todas son correctas excepto la B. La B es falsa. Ejercicio 55. Una persona corre en línea recta en un parque. La persona corre en línea recta. Eso no me dice mucho para cinemática. Experimentando los cambios de rapideces que se muestran en la gráfica. Con base en la información, identifique el tiempo total en segundos en que la persona se mueve con MRU. ¿Cuál es la condición importantísima para MRU? La rapidez es constante. Así abrevio constante. Que la rapidez es constante, eso es MRU. Y tú en este gráfico, tú tienes dos ejes. El eje horizontal tiene el tiempo en segundos, el eje vertical tiene la rapidez en metros por segundo. Tengo rapidez y acá tengo el tiempo en segundos. El tema de este ejercicio es cinemática. Movimiento en dos dimensiones. Tienes en el eje X la dimensión del tiempo, en el eje Y la dimensión para la velocidad o rapidez. Y tú ves cómo varía la rapidez en función del tiempo. Fíjate que de 0 a 1 segundo, ¿qué pasa con la rapidez? Cuando tú tienes de 0 a 1 segundo, vamos a maximizar para que se vea mejor. Aquí de 0 a 1 segundo, en este intervalo de tiempo, de 0 a 1 segundo, la rapidez va aumentando. La rapidez inicial es 0, parte del reposo, y la rapidez va aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 metros por segundo aumenta la rapidez. De 0 a 1 segundo, ¿qué es lo que tenemos? MRUV, movimiento rectilíneo uniforme variado. Y es acelerado porque aumenta la rapidez. En cambio, de 1 a 2 segundos, en este intervalo de tiempo, no, en realidad de 1 a 3 segundos. En este intervalo de tiempo, ¿qué ocurre? La rapidez permanece constante. De 1 a 3 segundos, miren cómo la rapidez no varía. La rapidez se mantiene en 8 metros por segundo, en 8 metros por segundo. Entonces, aquí tú tienes MRU, rapidez constante de 8 metros por segundo. Y en el último intervalo, ¿qué ocurre en el último intervalo? De 3 segundos a 9 segundos. En cambio, la rapidez disminuye. ¿Qué tema tengo aquí? También tengo MRV, variado, pero este es desacelerado o aceleración negativa porque la rapidez disminuye. Solo me interesa entonces la parte que me dice con MRU. Solo esta sección es con MRU. Entonces, aquí me pueden preguntar lo que deseen. Yo tengo que de 1 a 3 segundos, la rapidez se mantiene en 8 metros por segundo. Identifique el tiempo total en segundos. El tiempo total en segundos en la persona que se mueve con MRU. Entonces, eso es de 1 a 3 segundos. La respuesta no es 3 segundos, no. Hay que ver el intervalo. ¿Cuánto tiempo se movió con MRU? 2 segundos. La opción B, opción correcta. Como acertó una vez más por ahí un compañero por chat. Otro compañero también dice lo mismo. Exacto. Identifique el tiempo total en segundos en que se mueve con MRU. Tengo que ver ese intervalo. Ese delta T, aquí es igual al tiempo final, que es 3 segundos, menos el tiempo inicial, 1 segundo. Entonces, durante 2 segundos se ha movido con MRU, con una rapidez constante de 8 metros por segundo.
Segunda pregunta, miren, ¿qué tal si a los de la tarde, qué puede variar? ¿Cómo varía un ejercicio? ¿A los de la tarde, a los del siguiente día en la mañana? Puede que el gráfico sea el mismo, puede que el gráfico sea diferente, pues te pueden preguntar también cuál es la distancia que recorre con MRU. Pregunta, ¿cuánto recorre con MRU? ¿Cuántos metros recorre con MRU? Comenten la distancia que recorre con MRU, ¿cuánto sería? En MRU, ¿a qué es igual la distancia? Rapidez por tiempo. La rapidez en el gráfico dice que es constante de 1 a 3 segundos. 8. Por ¿el tiempo cuánto vale? 2 segundos. Pongamos con todo y unidades. Esto es para MRU. Según el gráfico, 8 metros por segundo. Por el tiempo ya vimos que es el intervalo de 2 segundos, 2 cuadritos. O hice la resta, si no lo quieren ver así. Entonces, la distancia en ese intervalo que recorre con MRU es 8 por 2, 16 metros. Porque segundos con segundos se cancelan. Y a veces yo les he indicado que no escribo unidades por ahorrar un poquito de tiempo, pero eso lo hago con cuidado, porque yo ya sé que todas mis unidades están en el sistema internacional, están en el mismo orden, entonces se van a cancelar. Y listo, fin del ejercicio. En este ejercicio también te pueden preguntar varias cosas. La parte del MRU, B, te pueden preguntar cuánta distancia recorre en el intervalo de tiempo en que hay MRU, MRUB, movimiento variado. Te pueden pedir que calcules la aceleración, la distancia, tanto en la parte acelerada como en la parte retardada. Puede variar eso también. ¿Eso qué significa? Pues dominar bien. Aquí tienen las fórmulas para MRU, MRV. Vamos a calcular la aceleración. La aceleración vamos a calcular. ¿Cuánto sería la aceleración? La aceleración en esta parte de aquí, vamos a ver la aceleración. Si me preguntan la aceleración, hay varias fórmulas para la aceleración. Una de esas es la variación de la rapidez en el intervalo de tiempo. La variación es rapidez final menos rapidez inicial. El intervalo de tiempo, yo lo vi que es de 0 a 1 segundo. Yo le pongo directamente 1. 0 menos 1, perdón, 1 menos 0, 1. ¿Cuál sería aquí la aceleración? La final es 8, la que llega, 8 metros por segundo. La inicial, 0, porque parte del reposo de acuerdo al gráfico, parte de 0. Y eso me da 8 menos 0, 8 dividido por 1, 8. Eso es la aceleración. ¿Qué unidades? Yo sé que está en el mismo orden, entonces me va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. Ejercicio 57 dice, en un colegio se ha organizado un concurso de diseño de catapultas considerando el ángulo de lanzamiento de 45 grados para todos los juegos, ya que se tiene un alcance máximo. ¿Cómo se muestra en la figura? Varios datos en la figura, muchísimos datos. Si el diseño ganador alcanzó una distancia horizontal de 80 metros, como me dice el gráfico, en 4 segundos, determine la altura máxima. La gran pregunta es, ¿cuánto mide la altura máxima? Conseguida por el objeto. Considere el valor del módulo de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Fórmulas. Te dan alcance máximo y te dan tiempo. Tienes fórmula para el tiempo de vuelo. Te puede servir esta fórmula o puedes usar la fórmula de alcance máximo. Con cualquiera de las dos. Y luego, ¿qué calcularías? La altura máxima. Es que necesitas la velocidad inicial. Necesitas esto para calcular la altura máxima. Yo voy a ocupar la fórmula del tiempo de vuelo. Aquí es igual tiempo de vuelo. Ahí está la fórmula. Simplemente voy a reemplazar. Tiempo de vuelo aquí es igual a 2 por la velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial, por seno del ángulo. 45 grados es el ángulo de lanzamiento.
dividido para la G, que vale 10. El tiempo de vuelo te da de dato, dice que es 4 segundos, entonces aquí hay que reemplazar 4 segundos. Tenemos que reemplazar y despejar la velocidad inicial de lanzamiento. Aquí iría 4 entonces. Vamos a reemplazar algún dato, bueno, a resolver. Está el 10 dividiendo, sube a multiplicar. 4 por 10, 40. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y me va a quedar velocidad inicial, seno de 45, que es igual a raíz de 2 sobre 2. Eso es igual a seno de 45. Este 2 con este 2 se pueden cancelar. Mi velocidad inicial aquí va a ser igual a 40 sobre raíz de 2. Entonces, con esta velocidad inicial, vamos a la altura máxima. Recuerden, aquí está la fórmula. Y máximo o altura máxima, H máximo, ¿qué va a ser igual? Velocidad inicial al cuadrado. Esto que está aquí al cuadrado me dice que lo haga. Sería al cuadrado 40 sobre raíz de 2 al cuadrado por seno cuadrado del ángulo que es 45 grados. Esto al cuadrado. Seno al cuadrado se reemplaza así. Todo eso dividido para 2G. 2 por la gravedad que vale 10. Esto me va a faltar un poquito de pizarra. Listo, aquí estamos. La altura máxima, ¿qué va a ser igual? Pongamos otro color para que no se mezcle. 40 al cuadrado es 40 por 40. Lo voy a dejar expresado porque algo se me va a simplificar por aquí. Divido para raíz de 2. Si raíz de 2 se eleva al cuadrado, se cancela la raíz, me queda solo el 2 abajo. Por seno al cuadrado de 45. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Abajo, ¿qué tengo? 2 por 10. Aquí tendría mi altura máxima. Aquí que puedo cancelar por lo pronto. Vamos a aplicar extremos y medios primerito. En los extremos, ¿qué me va a quedar? Le pongo el denominador aquí. Me va a quedar 40 por el 1 del denominador, que bueno, pongámosle. Esos extremos con extremos. Medios con medios, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por 10 por este 2 que está acá, por este 2 al cuadrado, se hace 4. Y este raíz de 2 al cuadrado me queda un 2 aquí. Y aquí se simplifican muchas cosas. Extremos y medios, no lo olvide. Y aplicando las propiedades numéricas, este 2 con este 2 se puede ir. Este 0 con este 0 se puede ir. Este 4 con este 4 se puede ir. Lo único que me ha quedado es 42 abajo. 40 para 2, 20. 20 metros de altura máxima. Correcta la opción A. Con mucho cuidado haciendo las operaciones del caso. Aquí está por el segundo camino. Primero hicimos reemplazando con el tiempo de vuelo. Usamos el dato de tiempo de vuelo, 4 segundos. Con el tiempo de vuelo aquí, saqué la rapidez inicial, pero fue un poquito más largo el camino por aquí, más laborioso. Usando el dato de alcance horizontal máximo y distancia horizontal,
Salió un poquito más rápido, sin tanto cálculo numérico, pero el cálculo numérico no tiene que ser su problema, tiene que dominar eso. Pero sí, salió más corto. Aquí tal vez les quedó más claro, pero ahí está, siempre tratando de resolver de varias formas para que lo comprendan todos y cada uno de ustedes. Por los dos caminos sale 20 metros de altura máxima. Ejercicio 58 del documento 2 de la sección de física. Según la ley de gravitación universal, la fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, y se expresa mediante la fórmula. Ya te están explicando la fórmula y te están escribiendo. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Al producto de las masas. Que la fuerza gravitacional sube, aumenta, cuando las masas que se multiplican aumentan. Si esta masa 1 aumenta, también aumenta la fuerza gravitacional. Si la masa 2 aumenta, también aumenta más la fuerza gravitacional. Dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. ¿Qué significa inversamente? Que está en el denominador, que se divide. Inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que si aumenta la distancia de separación entre las masas, disminuye mi fuerza gravitacional. Eso quiere decir que es inversamente proporcional. Aquí nos debe quedar claro el concepto que estamos viendo en el primer ejercicio, analizando qué pasa con las variables de la fórmula cuando una sube o cuando la otra baja. Y aquí viene la condición. Si una de las masas disminuye, y me dice justo la mitad, y la distancia se duplica, ¿qué es que se duplica? Es por 2. Esto es que se duplica por 2. Que 2 para feo que me salió. Que se duplica es por 2. ¿Qué sucede con la fuerza gravitacional? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? Solo conociendo lo que me dice, que es inversamente proporcional, que es directamente proporcional, yo ya intuyo que disminuye. La fuerza gravitacional disminuye. Si no lo aplicamos con la fórmula, vamos a escribir la fórmula aquí. Fuerza gravitacional dice que es directamente proporcional a la constante por la masa 1 por la masa 2, dividido por la distancia de separación al cuadrado. Esta letra G es una constante, tiene un valor. Fíjense en lo que vamos a hacer. Voy a poner flechitas en vez de las letras para indicar que aumenta o disminuye. Vamos a ver qué pasa cuando las masas. Fíjate en esto. La una masa, vamos a escribir la constante. M1 no va a cambiar, es constante. Solo me dice que una de las masas disminuye a la mitad. Una de las masas, digamos que es M2, la que disminuye. Entonces, mira, si M2 disminuye, quiere decir que M2 baja a la mitad. Eso es disminuir. Entonces, si este disminuye, ¿qué va a pasar con la fuerza gravitacional? También disminuye. Porque estas dos variables se relacionan directamente. Eso es directamente proporcional. Lo que te dice adelante en el enunciado, que la fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas. Entonces, si es que una masa baja, la fuerza gravitacional también baja. ¿Qué más me dice? Que la distancia se duplica. ¿Qué quiere decir que la distancia se duplica? Quiere decir que la distancia aumenta. Si la distancia aumenta y la distancia es al cuadrado, quiere decir que aumenta bastante porque se eleva al cuadrado. ¿Qué pasa si la distancia aumenta? Dice que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que si es inverso quiere decir que va a disminuir. Entonces también disminuye. ¿Cuál es el efecto total que ha ocurrido? Que mi fuerza gravitacional
disminuye. Solo analizando la teoría de directamente proporcional, inversamente proporcional. No olvidarse, directamente proporcional, que si la una aumenta, la otra también aumenta. Inversamente proporcional, que si la una aumenta, la otra disminuye. Vamos a hacerlo con números de un minutito nada más. Vamos a ver, me voy a inventar una primera situación, F gravitacional 1, la primera. Esta letra G no le pongamos el valor de la constante, pero tiene un valor. La masa 1 vamos a ponerle que vale 1 kilogramo. La masa 2 vamos a ponerle que vale 2 kilogramos, me invento. La distancia 1 vamos a poner que vale 1 metro, que se eleva al cuadrado. Voy a tantear, esto es tanteo, también funciona con esto. Y resuelvo, ¿cuánto me sale la fuerza gravitacional 1? Me va a salir 1 por 2, 2, dividido por 1, 2G me va a salir la fuerza gravitacional. Vamos a la segunda situación. ¿Qué tal si aumenta o disminuye, como me dice el enunciado? Si una de las masas disminuye a la mitad. Bueno, esta vamos a darle G, la que está 1 la voy a dejar en 1, la que está en 2 disminuye a la mitad. La mitad de 2, la mitad de 2, pongámosle 1, esa es la mitad. La distancia se duplica, que es que se duplica por 2. Si antes era 1, ahora va a valer 2. 2 al cuadrado. Entonces, mi respuesta en función de G me queda, ¿cuánto va a ser? 1 por 1, 1 en el numerador. En el denominador, 2 al cuadrado, 4. Fíjense en que antes era de 2 la magnitud de esta fuerza gravitacional 1. Con las condiciones que me está diciendo, ahora la fuerza gravitacional en la segunda situación que ocurre estas condiciones disminuye. De 2 pasa a un cuarto. Es decir, que disminuye. Si se comprende ahora, realicé las condiciones del ejercicio. Una masa disminuye. Entonces, ¿qué pasa con esta? Disminuye. La distancia aumenta. Como es inversamente proporcional, ¿qué pasa? También baja esta. Entonces, en conclusión, ustedes ven que bajó. Numéricamente, con el ejemplo de estos números, disminuye, baja mi fuerza gravitacional. ¿Qué quiere decir que la fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas que está en el numerador? Directamente proporcional que si este producto aumenta, ya sea que la masa 1 aumente, ya sea que la masa 2 aumente, si este producto aumenta, flechita para arriba porque aumenta, mi fuerza gravitacional también aumenta, también se va para arriba. ¿Qué significa? Que mi fuerza gravitacional es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Quiere decir que en la fórmula, esta parte que le hace inversa está en el denominador. La variable que le hace inversa está en el denominador. ¿Qué significa que sea inversa? Si es que esta distancia aumenta, flechita por arriba, lo inverso ocurre en mi fuerza gravitacional. ¿Eso qué es? Disminuye, flechita para abajo. Eso quiere decir que sean inversas. Una variable es inversa a otra, si la una aumenta, la otra disminuye. Y con cualquier fórmula aplica, ya sea que esté escrita de diferente manera. Iniciamos. Ejercicio 59. En un semáforo que funciona con energía solar, pesa el peso, W newtons. Ya está el peso. No me dice la masa, no me dice la gravedad, pero me dice que el peso se representa con W y ya está en newtons, porque el peso es una fuerza y se mide en newtons, como toda fuerza. Y cuelga de 2 cables, cada uno de los cuales forma un ángulo alfa con el soporte horizontal, este ángulo alfa. Con base en la información, calcule la tensión que soporta cada cable. Yo tengo aquí una tensión 1, que es este cable. ¿En qué dirección se apuntaría? Así. Es como que el semáforo está siendo jalado en la parte superior por T1. Acá también tengo una tensión, le voy a poner tensión T2, ya que estas tensiones puede que sean diferentes, puede que sean iguales. ¿De qué dependen que sean iguales T1 a T2? Del ángulo. Y como aquí el ángulo es alfa para los dos casos,
Solo por eso puedo decir yo que T1 es igual a T2 en magnitud. Como los dos son alfa, en magnitud. En magnitud es así, el módulo. El módulo de T1 es igual al módulo de T2. Vamos a poner una letra, vamos a ponerle T. Para no poner T1, T2, vamos a dejarle simplemente T. Se llama T la tensión de las dos cuerdas, que es igual en cada cuerda porque están al mismo ángulo. Como tú ves en el gráfico, eso está en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Dónde analizo? Puedo analizar en X o en Y. ¿Por qué analizo en Y? Porque quiero relacionar el peso. Y el peso está aquí, en el eje Y. Aquí tengo el peso. El peso W. Ya es mi fuerza peso W. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las dos tensiones tienen una componente en el eje Y. Tienen una componente vertical. Yo puedo trazar aquí mi sistema de referencia. Y acá tiene una componente en X. Acá tiene una componente en Y. Entonces, la componente en Y es la misma para las dos. Tengo una componente en Y. Acá tengo en X y acá también tengo en X, pero la tensión en X no interesa. Porque no me relaciona mi peso. En ocasiones hay que analizar sumatoria de fuerzas en los dos, en X y en Y. Sigamos resolviendo. Entonces, en Y, ¿qué tengo? Primero tengo la componente T1 en Y, que está hacia arriba, positiva. Tengo la componente T2 en Y también. Y tengo hacia abajo el peso. Por eso pongo menos peso, menos W, y esto igual a 0. La componente en 1 en Y y en 2 en Y tienen la misma magnitud, el mismo módulo. Entonces, por eso yo voy a poner 2 TY. El menos W está restando, pasa a sumar al otro lado, igual a W. Este de aquí yo sumé con este de acá, por eso es 1 más 1, 2 TY, porque ya vimos que es la misma tensión. Pero la componente en Y, ¿cómo calculo? Con una función trigonométrica. Cuando el ángulo está con el eje X, la función trigonométrica que me ayuda aquí es el seno para el eje Y. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? TY, ¿a qué va a ser igual TY? Va a ser igual al módulo de T por la función seno de alfa. Espejo T, ¿a qué va a ser igual T? A W sobre el 2 está multiplicando, pasa a dividir, el seno de alfa está multiplicando, también pasa a dividir. Y listo, sería correcta mi opción C. Comenten, confirmen. Aquí ya les desarrollé para la pregunta de su compañero, está un poco dudoso. Aquí está. Esto lo hice mentalmente, lo de determinar qué función trigonométrica me acompaña. Pero fíjense en que sí te puedes aprender algo de esto de memoria. Que cuando el ángulo, en este caso alfa, cuando el ángulo está en el eje X, con coseno hay la componente en X. Con seno hay la componente en Y. Pero no se olviden que hay que multiplicar también por el módulo de la hipotenusa, en este caso sería T. ¿Qué tal si el ángulo está en el eje Y? Ahí se cambian las funciones. Para X sería seno, para Y sería coseno. Por eso hay que estar clarito dónde está ubicado el ángulo para poder hacer esto más rápido, sin tanto dibujo. Vamos a ver estos ejercicios. Vamos a demostrar esta fórmula. La distancia total es esta. ¿A qué es igual la distancia total? La distancia total es igual a la suma de las distancias. La distancia que recorra el vehículo A, vamos a ver qué es el de MRU, el vehículo A.
y el vehículo B es el que va con MRV. Entonces, ese va a recorrer una distancia B. La distancia total es igual a la suma de la distancia del vehículo A con la suma de la distancia del vehículo B. Eso es por geometría. En el gráfico nos damos cuenta de que la distancia total, ¿a qué va a ser igual? A sumar la distancia que recorre A más la distancia que recorre B. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicar fórmulas. Distancia, ¿qué es igual a la fórmula de la distancia? Distancia es igual a rapidez por tiempo. El tiempo es el mismo para los dos, pero la rapidez es diferente para cada uno. Entonces, la distancia de A, ¿qué va a ser igual? La distancia de A va a ser igual a la rapidez de A por el tiempo. Porque este está con MRU. A está con MRU. El vehículo B está con MRU-B, con variado. ¿Cómo es la distancia en MRU-B? En cambio, la distancia en MRU-B, aquí es igual. Velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Suponemos que parte del reposo se hace cero, velocidad inicial cero. Como el vehículo aumenta su rapidez, queda positivo, porque cada vez va aumentando de rapidez. Entonces, la distancia para MRV sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es probable que te den los datos tanto de la rapidez en A, como los datos de la aceleración del vehículo B. Entonces, tú reemplazas, la distancia total también puede que te den, y ahí se forma una ecuación cuadrática, la cual tienes que resolver, una ecuación de segundo grado, para determinar el tiempo de encuentro. Y tienes que coger el tiempo positivo. Aquí se despeja T nada más. Y bueno, es una posible variación. Y eso sería, con eso estamos finalizando todo lo que hemos trabajado en la presente clase. Sí se hizo bastantes ejercicios, pero ustedes irán viendo que son problemas que ya hemos resuelto, los temas que ya hemos resuelto. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias, nos vemos para la siguiente clase.